En relación a la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, la edad y sexo es preescolares y escolares mayor incidencia entre 6 a 8 años, predominando 2 a 1 masculino-femenino, con un 50% de casos subclínicos, con un periodo de latencia desde el momento que se presentó la infección en la garganta o en la piel entre 8 y 21 días posinfección. El streptococo beta hemolítico del grupo A implicado en la nefritis postestreptocóxica son las cepas 1, 3, 4, 6, 2 y 25 en relación a faringitis y se demuestran por títulos de antienteroctolicina O elevado o en el 80% antiDNasa títulos elevados. En el caso de infección de piel, piodermitis, las cepas 31, 52, 56 y 49 son las que están relacionadas con esta glomerulonefritis postinfecciosa, donde el diagnóstico se hace por anticuerpos anti-hialuronidasa, anti-DNasa en casi el 90-95%. La condición genética o inmunológica del paciente va a determinar cuál forma clínica va a mostrar desde el punto de vista clínico. ¿Cuál es el mecanismo de fisiopatológico a través del cual se genera el síndrome nefrítico? Bueno, una proteína M de superficie de streptococo reacciona en forma cruzada con antígenos o epítopes antigénicos de la membrana glomerular, provocando entonces una activación del sistema inmunológico, una activación de la cascada de complemento y depósitos antígenos anticuerpos dentro del glomérulo. Estos depósitos de inmunocomplejo atraen hacia la membrana de las células glomerulares neutrófilos, monocitos, linfocitos, plaquetas que van a producir a través de citoquinas proliferación celular mesangial de las células endoteliales y epiteliales, infiltración de células inflamatorias que a la postre llevan a alteración de permeabilidad de membrana, disminución de la tasa de filtración glomerular por disminución del flujo sanguíneo renal, alteración túbulo renal que lleva a un aumento de resolución de sodio y disminución de la fracción excretada de sodio, lo cual lleva finalmente al edema, la hipervolemia y la hipertensión. Todo esto está íntimamente relacionado con el contacto, ya sea de la bacteria Streptococcus pyogenes, ya sea en faringitis o piodermitis, por estos típicos tipos de células, de serotipos nefritogénicos que a la postre llegan al glomérulo y ahí desencadenan los depósitos complejos inmunes, antígenos, anticuerpos, desencadenan el consumo del complemento de la fracción C3 y CH50 por la vía alterna. Estos complejos inmunocirculantes también, en caso de la antistreptolicina O, se depositan en el glomérulo originando una lesión glomerular y todo es expandido por la acción de inmunidad celular, los linfocitos T, y que provocan citoquinas a través de interleuquinas 1, 6 y 8, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento endotelial y factor de agregación plaquetaria. Todo esto lleva finalmente al daño glomerular y la expresión de la lesión glomerular. La lesión glomerular entonces se muestra con hematuria, retención de sodio y agua que da hipertensión y edema, y a veces, si es importante la hipertensión, encefalopatía hipertensiva, una falla cardíaca aguda y un edema agudo de pulmón. Y la lesión glomerular, en la medida que avanza el proceso fisiopatológico, va a producir una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que llega a azoemia, alteraciones hidroelectrolíticas, hipercalemia, acidosis, hipocalcemia, etc., alteración ácido-base, todo dentro del contexto de una oliguria y falla renal finalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome nefrítico? A través de la historia clínica, el antecedente infeccioso,
si es una postinfecciosa o puede ser cualquiera de los mecanismos de síndrome nefrito secundario que ya conversamos. En la sangre se muestra anemia normocítica normocrómica, puede ser una leucocitosis discreta, la urea y la creatinina empiezan a elevarse, la velocidad de sedimentación elevada, C3 y CH50 bajo en 80% y aumento del título de autoestrolicidina o factor reumatoideo puede estar positivo en el 50%. En la orina hay hematuria, cilindro hemático y proteinuria subnefrótica. Identificación de cepas en la garganta o en la piel puede dar diagnóstico de cepas nefritogénicas. En el tratamiento del síndrome nefrítico, la clave son reposo. El niño debe mantenerse acostado, debe de pesarse diariamente para ver el nivel de retención de líquido. La dieta tiene que ser hiposódica, 1 o 2 gramos de sal de sodio al día, normoproteica, restricción de hídrica, no puede tomar más de lo que orine, y se plantea la posibilidad de biopsia renal si estamos sospechando causa secundaria de síndrome nefrítico. Los diuréticos es uno de los elementos más importantes en el tratamiento. Se usa furosemide de 2 a 5 miligramos por kilo cada 6 horas, mantenimiento 1 en dosis de ataque, mantenimiento 1 a 2 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. Si hay hipertensión, usamos captopril 0,5 a 1 miligramo por kilo, nifedipina 0,2 miligramos por kilo dosis cada 6, nitroprusiato de sodio y hidralazina cuando los casos son graves. Antibiótico, todo paciente que tiene una glomerulitis postinfecciosa debe ser sometido a terapia antibiótica para erradicar el posible estreptococo piógene que esté en la garganta, de manera pues que debe recibir una dosis de 1.200.000 de penicilina benzatínica. El seguimiento de los pacientes debe ser estricto, debe ver el edema, la hipertensión, la oliguria y la zoemia. Cada semana debe de hacerse la evaluación. Y una vez que responde el tratamiento, en una semana desaparecen estos 4 elementos. La hematuria macroscópica debe mejorarla a las 2 semanas, la proteinuria a las 4 semanas, la disminución de la filtración glomerular en 4 semanas, la hipocomplementemia en 6 semanas y la hematuria microscópica puede durar hasta 12 meses. El tratamiento entonces, en medidas generales, reposo, dieta hiposódica, restricción proteica. En caso de uremia debe de darse máximo 0,5 gramos por kilo día de proteína, evitar alimentos enlatados y embutidos y mantenerse el balance hídrico, es decir, cuantificar lo que orina para ver qué cantidad de agua se le podría permitir al niño. El tratamiento específico de la hipertensión, determinación de la presión arterial diastólica por encima del preceptino 25 según las tablas de Fundacredesa en Venezuela. De 2 a 6 años debe ser la diastólica menos de 80, de 6 a 12 debe ser 85 y de menos de 12 años debe ser máximo 90. El paciente debe también, en caso de hipertensión mayor de 100 de diastólica y signo de congestión pulmonar, debe recibir furosemida endovenosa 2 a 5 miligramos por kilo cada 6 horas. Si no hay respuesta, se indica 10 miligramos por kilo dosis y se le asocia nifedipina 0,1 a 2 miligramos por kilo. Si hay respuesta, se deja furosemida 1 a 2 miligramos por kilo oral cada 8 horas. Si continúa la hipertensión, debería ser pasado a una unidad para monitoreo y colocar nitroprusiato de sodio a 1.5 microgramos kilo minuto. Captopril puede ser tratamiento de alternativo 0,5 miligramos por kilo. Infección estreptocócica, nuevamente penicilina 1.200.000 o en caso de alergia eritromicina. Cuando ingresamos a los niños, cuando desaparece el edema, cuando están normotensos y la filtración glomerular es normal. La primera consulta se hace al mes y el control durante todo un año. El pronóstico es bueno si es una postinfecciosa, generalmente 1% de mortalidad. Si se presentan complicaciones graves como falla cardíaca, encefalopatía hipertensiva. Si hay oliguria severa, la mortalidad puede aumentar al 50% y a veces es necesario hacerle terapia sustitutiva renal con diálisis. Solo el 1% progresa a fallo renal crónico que requiere diálisis continua y trasplante renal. A largo plazo, 12 al 60%
permanecen hipertensos con hematuria microscópica, proteinuria y disminución de la filtración glomerular. Generalmente se debe a que existe una glomerulonefritis de base en estos pacientes. Y las complicaciones que aumentan mortalidad en el síndrome nefrítico son la falla cardíaca aguda por sobrecarga sistólica por crisis hipertensiva, edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva y la insuficiencia renal aguda que se complica finalmente con una insuficiencia renal crónica y terapia sustitutiva renal de por vida.